Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelexis, Salud y Bienestar, en la temporada número 20. Siempre agradecidos a ustedes que nos siguen semana tras semana y también son partícipes porque proponen algunos temas que seguramente para algunas personas son invisibles y nosotros hacemos visible lo invisible. Además quiero decirle, porque me llama la gente los días lunes, que vieron el programa el domingo a las 11 de la mañana. Este programa se emite los domingos a las 11 de la mañana y tiene una repetición en Caras TV a las 11 de la noche los días lunes y luego también por la señal Somos AMBA los jueves a las 15 horas, donde pueden volver a ver el programa de este domingo. Siempre agradecido, porque la verdad que las críticas que recibimos son buenas y, como siempre digo, acá hablamos de medicina basada en evidencia. Seguramente todos ustedes ven televisión, ven portales, leen portales y ven la cantidad de incidentes de tránsito, porque no son accidentes. Accidentes son cosas que no se puede prevenir, como por ejemplo que a uno le caiga un rayo, pero los incidentes de tránsito existen y muchísimos en la República Argentina. El otro día justamente estaba muy temprano tomando el desayuno en una estación de servicio que voy siempre, yo me levanto muy temprano, y me encuentro con la gente del SAME. Y me muestra la estadística de ese día, ¿no? Me sorprendió. Digo, no sé cómo hacen para poder darse abasto con la cantidad de incidentes que hay solamente en la ciudad de Buenos Aires. Dicen, sí, la gente realmente está muy mal. Vamos a ver un poco también qué nos pasa a los argentinos, ¿no? ¿Qué está pasando con la ansiedad, con este modo de vivir tan alocado y la violencia que tiene esta sociedad? Vamos a comentar acerca de los traumatismos cráneoencefálicos. Estamos aquí con el doctor Gustavo Domeniconi, que es médico neurointensivista y subdirector de la Clínica Trinidad Mitre de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Gracias, Gustavo, te agradezco que hayas venido y te agradezco acá públicamente que siempre atendés a los pacientes que te derivo allá a la Trinidad San Isidro. Siempre con buena onda. Como siempre. La gente se va contenta, se va muy contenta. Vemos todos los días, lamentablemente, y la gente ve jugando al fútbol, traumatismo cráneoencefálico, caída de altura, traumatismo cráneoencefálico o encefalocraniano, no sé más decir cuál es la forma correcta de decirlo. Y después el tránsito. El tránsito es terrible, las cosas que vemos, entre otras cosas, el traumatismo cráneoencefálico. Ya que estás acá, te pregunto, ¿cráneoencefálico o encefalocraniano? Mirá, por el mecanismo de lesiones cráneoencefálico, primero el cráneo, luego el encéfalo. Claro. Así que por ese motivo TCE, como dicen los españoles, digamos, ¿no? Perfecto. Vos trabajás en una clínica donde tiene, me imagino, mucha derivación panamericana. Yo transito la Panamericana todos los días y no hay un día donde no haya un incidente en la Panamericana. Obviamente cuando interviene Autopista del Sol o el SAME, derivados a hospital público, pero vos estás atento porque algunos pacientes que son afiliados a prepagas u obras sociales pueden ir a tu clínica. Contanos qué es un traumatismo cráneoencefálico. Trauma cráneoencefálico es cualquier golpe en la cabeza. Por Bien. más banal que sea, es un trauma cráneoencefálico. ¿Por qué lo jerarquizamos y por qué nos interesaba tenerlo al programa? Bueno, justamente por esto, porque un paciente anciano que se golpea la cabeza contra la alacena y está anticoagulado con drogas Claro. para disminuir la coagulación, ¿qué le pasa? Hace hematomas y pueden ser graves en el tiempo. Claro, ese hematoma a veces uno lo visualiza porque la persona por ahí perdió el cabello y ese hematoma sale desde afuera, es un chichón, digamos. Es un chichón, sí, señor. Pero ¿puede ir ese chichón hacia adentro? Claro, esas lesiones, esos golpes generan coágulos dentro de la cavidad craneana y eso va a generar presión dentro del encéfalo y puede dañarlo, digamos, ¿no? Muchas veces esas lesiones son quirúrgicas. Bien, cuando llega un paciente a la guardia, ¿no? te relata que tuvo un traumatismo cráneoencefálico por un golpe. Imaginemos que una frenada, no tenía el cinturón de seguridad, ¡pum!, pega contra el parabrisas. Algo que no debería suceder ahora, pero que era muy común en la época también, tú ya tampoco tan joven, donde no usábamos cinturón de seguridad y golpeábamos. ¿Qué se hace? ¿Se hace siempre en neuroimágenes? ¿Se espera? ¿Se tiene al paciente en espera 2 horas, como decía? No te duermas por 2 horas porque es peligroso. ¿Qué se hace? Le decimos a la gente, hay un protocolo para manejo del trauma craneano. El trauma puede ser leve, moderado o grave. Sí. Los graves son los que están más lesionados, más dormidos. Hay una escala llamada Glasgow que mide ese adormecimiento, digamos. Cuando más bajo es la escala, eso significa que hay más posibilidad de daño, de riesgo de daño. Entonces, al paciente con más riesgo de daño, sistemáticamente hoy se hace una tomografía de encéfalo. Sistemáticamente. Sistemáticamente. Y hay que podés visualizar una tomografía. Lo que vemos en imagen tomográfica es cómo está la calota, el hueso,
justamente lo que hablábamos hace un minuto, y cómo está el encéfalo, cómo está el cerebro dentro de la cavidad craneana, digamos. Puede estar normal, puede estar inflamado. Imaginemos que ahora está mirando una mamá que su hijo va a jugar al fútbol o va a jugar al rugby y, viste, como somos los padres, nos ponemos a mirar y de golpe, uy, se golpeó la cabeza, saltó, cabeceó, se pegó con la cabeza del otro. ¿Cuáles son, digamos, los síntomas, los indicios, lo que vos aconsejarías que hagan esos padres con ese chico? Pautas de alarma siempre: náuseas, vómitos, mareos, somnolencia. Son los 3 datos que debemos tener nosotros presentes para pensarlos, y si algo de eso aparece, inmediatamente una guardia a hacer una neuroimagen. ¿Qué son estas? Un típico monitor de terapia intensiva. Un típico monitor, las señales, exactamente. Claro, la gente ve esto, no entiende nada, yo poquito, porque esto es otra especialidad. Diríamos, son iguales estas dos, esos dos trazados. El primero es el monitoreo del corazón, sí, las ondas que emite eléctricas del corazón. El segundo, en azul, es la saturación de oxígeno. Y el tercero, que más nos compete a nosotros, es un monitoreo de un electroencefalograma de un canal, en este caso, digamos, ¿no? O sea, ustedes cuando llevan un paciente y lleva a la terapia intensiva, le colocan un electrocardiograma, o sea, con los transductores aquí puestos en el pecho. Esto, la saturación de oxígeno, que la gente ha aprendido durante la pandemia, que va en el dedito. ¿La uña tiene que estar pintada o puede estar...? Hoy en día los monitores, aún con uñas pintadas, pueden medir la señal. Claro, porque antes se decía que había que despintarse ¿Te acordás las que uñas? había la uña Llegaba, pintada? esperábamos en el quirófano con la acetona para sacarle la pintura. Y esto es un monitoreo de la actividad cerebral. Una onda eléctrica cerebral, bien. Esto lo traducimos acá a números. A números. Esto es en números, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos viendo... Frecuencia cardíaca. 164 normal. Presión arterial. 16,7 para la gente, que normalmente dice ese tipo de cifras. La saturación de oxígeno 94. Y acá tenemos... Y ese es un número que se llama Bispectral Index, es un número que emite el electroencefalograma y que nos dice en qué nivel de alerta está el paciente. Bien. Una persona que está dormida con drogas sedantes y analgésicas debe estar entre 40 y 60 más o menos. Bien, acá estamos viendo una imagen tomográfica. Pasa sí, y con permiso. Acá y es así, mirá. Esto es una imagen tomográfica, esto blanco es lo que decíamos la calota, el encéfalo, el hueso, y esto gris es el cerebro, digamos, ¿no? Sí. Bueno, el cerebro normal luce así, pero estas imágenes que vemos acá son 2 hematomas subdurales bilaterales en contexto de un trauma más crónico. Este señor se golpeó hace un tiempo, estos hematomas se organizaron y este paciente está sufriendo presión dentro de su cabeza por estas 2 lesiones. Que pasó hace un tiempo porque los que son recientes son más blancos. Son más blancos, la sangre nueva es blanca en la tomografía. Entonces, exactamente. Esto decís, es crónico. Crónico, un hematoma subdural crónico. Exactamente, crónico. Que acá lo podés drenar, esto si tiene síntomas. Y si no tiene síntomas... Se puede esperar. Y hoy en día hay alguna terapéutica médica que sirve para tratarlos. Y acá la gente dice, doctor, ¿y esta mariposa que tiene la persona aquí en la cabeza? Son los ventrículos cerebrales donde está guardado el líquido cefalorraquídeo. El líquido circula por el encéfalo y pasa por algunos lugares, unas cisternas, que son estas de aquí. En este caso son los ventrículos laterales del encéfalo. Bien, y te dice, pero doctor, este es distinto a este, ¿por qué? Hay diferencias anatómicas. Por otro lado, vos fijate, esta no es una tomografía normal. Aquí hay distintas lesiones que presionan distinto el encéfalo, digamos, ¿no? ¿El cerebro se achica con el tiempo? Sí, se atrofia. Se atrofia y eso da algunos síntomas relacionados con elementos neurocognitivos, digamos, ¿no? Uno olvida nombres, se pierde, necesita datos para volver a hacer las cosas que antes hacía automáticamente. ¿Es inexorable que suceda eso o una persona de 90 años puede tener un cerebro normal como a los 20 años? Es una gran pregunta. Hoy en día decimos que hay que envejecer, pero con salud. Antes la gente envejecía con lesiones en el corazón y también en el cerebro, producto del colesterol, la presión, la diabetes. Hoy sabemos que se puede envejecer saludablemente haciendo una serie de cosas, ejercicio, consumo menor de azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero el cerebro se puede entrenar neurocognitivamente? Sí, claro. Hay ejercicios específicos para eso. Bien, ¿qué es esto? Un monitor de PIC, es la central del manejo del paciente con trauma craneano. Cuando un paciente está con presión alta en su cabeza porque el cerebro se inflama, ¿qué hay que hacer? Saber qué pasa. Claro. ¿Cómo sabemos qué pasa? Se mide. Vos trajiste un aparatito, sí, trajimos, ¿no? un elemento acá. A ver. No sé si la cámara me puede... Estamos llegando. Acá todo se puede. Vos impecable. pedilo, acá te van a satisfacer las necesidades. Bueno, acá estamos viendo entonces
en detalle. Esto es la calota, es la parte de arriba de la cabeza, si todos la ven. Bueno, esto es un tornillo. Ahí a ver, ahí estamos. Levantamos un poquito porque... Ahí está. Levantamos un poquito porque está el zócalo ahí. Ahí está. Sí. Esto es ahí está la calota, es la parte de arriba de la cabeza, ¿sí? Sí. Entonces, esto es un tornillo que se coloca en el hueso, que se enrosca en el hueso. Como ustedes verán, una maniobra sencilla, digamos. A ver, sin mucha lesión. Ahí sacamos. Pero que lo metés por la piel así. Claro, sacamos el catéter, no está puesto en este momento. Este es el tornillo, aquí lo tienen, muy sencillo, pequeño, muy poco dañoso. Y entonces, acá el cirujano tiene unas señales donde él sabe dónde va a poner el tornillo sin que provoque lesión. Entonces acá hay posiciones que son más que nada para aprendizaje de colocación de catéter EPIC, ¿no? Ese es el tornillo, miren ustedes, pequeño, muy poco traumático. Sí. Literalmente se enrosca en el hueso. ¿A dedo? ¿O con un destornillador? Acá hay un aparato que se usa para esto, un aparato quirúrgico, a ver, yo te lo tengo que acá. tiene ese sentido, digamos. Claro, ¿no? tiene forma de tuerca, que es la tuerca esa. Ahí le damos. O sea, le metes acá y le das un poquito... Exactamente. Le das rosca. Hasta que hace tope, uno saca el aparato, entonces pone esto, que es solamente una válvula hidrostática para que el líquido... Interesante esto, Gustavo, porque bueno. para la gente nunca saben lo que es PIC. Sale la gente de terapia intensiva, como vos dice, no, la PIC, y la gente no sabe qué es la PIC, y estás mostrando algo que es sumamente importante. Bueno, a mí me encanta ya tu programa por eso, porque mostramos la parte de atrás de la terapia intensiva, justamente, no es lo que la gente no ve todos los días. Entonces, cuando termine la maniobra, acá está el catéter que mide presión endocraniana, este que está acá, digamos. Es un sensor que tiene en la puntita. Exactamente, en la punta tiene un sensor, se introduce, hay una maniobra quirúrgica para... ¿Y hasta dónde llega esa puntita? Tiene que estar dentro del encéfalo, 2 centímetros por debajo del límite superior del encéfalo. Tiene que medir presión. O sea, se mete dentro del cerebro. Sí, claramente. O sea, se mete dentro del cerebro. Sí, claramente. Y no produce lesión. Está bien demostrado en la literatura. Es importante, no produce lesión. Que no es lesivo, y la gente exactamente. dice, pero doctor, si usted le coloca eso, lo pincha y sangra. No, justamente, no, porque está puesto en una zona. Y acá queríamos mostrar del lado de adentro cómo luce el catéter. Imaginemos acá dentro del encéfalo, justamente, ¿no? Bien. Y ahí están viendo presión endocraniana. ¿Sí? Y esto se conecta. A un monitor que está acá. La fichita esta se conecta ahí lo a un ven, monitor. ¿sí? Y entonces te mide la presión. Claro, y es lo que antes vimos en pantalla, esa onda, esa curva, es la que va a emitir este sensor cuando el cerebro lata, haga presión sobre ese catéter y genere esa curva que se ve ahí. Esa curva se traduce en un número, que es el número que tomamos como presión endocraniana normal o no. En este caso, ustedes ven un número acá que es 4, lo están viendo en la cámara, sí, este 4. Este 4, de mercurio. Claro, ¿qué significa? Que la presión intracraniana es normal. Se tolera hasta 12, 20 milímetros de mercurio. Perfecto. Ahora trajiste otro aparatito. Sí. Que me gustan los aparatitos, los gadgets. Esta es la nueva estrella de la terapia intensiva, se llama pupilómetro. Es un método justamente no invasivo para medir algunos elementos del examen del paciente. Si uno mide la pupila, uno puede saber justamente qué pasa con ese paciente en cuanto a su reactividad. Uno tiene un paciente dormido, acá justamente en la pantalla está el display, el display, lo que muestra, digamos, el pupilómetro, que son unos valores, en este caso, en este caso dice size, que es diámetro, tamaño en inglés, 2,4, es una pupila dentro de rangos normales, y da un número, digamos, que es un número que se toma como un índice justamente de normalidad o no de ese movimiento pupilar, digamos, ¿no? Qué interesante. ¿Se puede prender esto? A ver, está. ¿O te pila? Sí, no sé si está. Miremos. El tema es que este dato se puede hacer al lado de la cámara. No, esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto tendrá en el mundo 10 años y en la Argentina 2, 3. Ah, pero qué interesante. Eso facilita un montón de cosas. Sí, claramente. Entonces, ¿cómo evaluás la evolución del daño? ¿Cómo evaluás la reparación? ¿Cuándo dice la familia, salís de terapia y decís, a ver los familiares del señor Capulla? Bueno, está peor. Bueno, justamente, está mejor.
Esto que mostramos a la gente es para que vean justamente los elementos que tomamos para el seguimiento. Si una persona está dormida y uno no puede hablar con él, no sabe qué pasa. Para saber qué pasa, justamente lo que hacemos es mirar valores: diámetro pupilar, motilidad de la pupila, presión dentro de la cabeza, signos vitales, frecuencia, saturación, presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso puede ser predictivo o no de la actividad motora que tenga el paciente cuando se despierta? O sea, no. decís, en el momento de la verdad siempre se dice, ahora cuando se despierte a ver qué mueve, qué no mueve. No lo sabes eso. A mí me encanta decirle a las familias lo siguiente. Yo les digo, miren, las personas son como los automóviles. Sí. Uno sabe que andan cuando los pone en marcha. Perfecto. ¿Qué es poner en marcha a una persona? Disminuir la sedación y ver qué está pasando con él. Exactamente, exactamente. Por supuesto, estas mediciones tratan de generar predicción, ¿no? La pupilometría, la presión, eso genera, hay estadísticas de qué pasa con un paciente cuando tiene más presión con su futuro. Bien, estamos viendo otra imagen tomográfica, vemos claramente, más agudo, ¿no? Exactamente, un hematoma blanco, subdural, ¿no? exactamente. El corte es de la cabeza como si fuese... Exactamente, así, ¿no? Un corte axial del encéfalo, como si fuera a esta altura en este caso, ¿sí? Que está mostrando dos cosas. Uno, la lesión, el hematoma, la zona esa blanca. Y dos, vean ustedes la línea media del encéfalo. Recuerden que hay dos hemisferios, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué significa esto? Que el hematoma hace presión, desvía la línea media y es un fuerte predictor de dos cosas: de hipertensión endocraniana, de que la PIC va a ser alta. Arriba de 12. Y que si al paciente no lo opero, va a tener problemas. O sea, este paciente es quirúrgico. Porque 100%. Esto es derecho, la línea media es derecha. Hay una cierta simetría. Exactamente. Y tenés que hacer... ¿Qué se hace acá? Bueno, hay varias técnicas. En este caso, lo que el cirujano puede hacer es hacer un pequeño orificio, pequeño, no muy traumático, aspirar el hematoma y sacarlo. A veces lo que necesita hacer es lo que se llama una craniectomía, sacar una porción de hueso y limpiar el encéfalo para que este vuelva a su posición normal, digamos, ¿no? Claro. Y digo, ¿no? La gente se pregunta, ¿el hueso qué se hace? ¿Se coloca de vuelta? ¿Se saca? El hueso, ¿se coloca un pedazo, un parche, otra cosa? ¿Mandan a hacer un pedazo de cráneo? Hace muchos años se guardaba y se recolocaba. Después se vieron infecciones, etc. Claro, pero guardarlo requerirá, me imagino, ciertas condiciones una heladera y biológicas. Exacto. Hoy no. Hoy lo que hacemos es sacamos eso, ¿sí? Y ponemos una prótesis de un material biosintético. ¿Esa prótesis va a medida o la recortás? Sí, el cirujano hace una tomografía del paciente en 3D. Lo reconstruye. Sí, exactamente. Y queda perfecto. Y se manda a hacer. A medida. Hay empresas que hacen específicamente esa prótesis. ¿Y cuánto tiempo? Yo te pregunto, a ver, porque a veces Capulla, mire, vamos a colocarle, la mandamos a hacer. ¿Cuánto tarda? 45 días, ¿no? No, es muy rápido. No tarda nada. ¿Qué estamos viendo acá? Una tomografía, justamente yo quería mostrar esto, es un paciente de mucha complejidad. O sea, entonces, está el cuerpo allá, acá está la cabeza. Esto es la cabeza del paciente, acá está el monitor ese que mostrábamos antes de electroencefalografía, de Bispectral Index. Entonces es lo que hace el tomógrafo para centrar al paciente, ¿no? Lo centra con estos haces de luz. Y bueno, ahí se hace la tomografía, acá pueden ver, yo la traje por eso específicamente, acá están viendo ese catéter, en este caso es un drenaje ventricular además, ese catéter lo que hace es medir la presión, extraer un poco de sangre, lo está curando al paciente en este momento, ¿no? Digamos. Bien, ¿y no pierde presión por acá el líquido cefalorraquídeo? No, porque habíamos mostrado antes, el tornillo hemostático está perfectamente cerrado, es totalmente hermético. Bien. No hay pérdida de ISR. Bueno, sumamente interesante, me encantó. Te invito a sentarte, vamos a ir charlando. Muchas gracias. Gracias por haber traído los aparatos. Bueno, vemos a veces en los portales, lamentablemente Argentina tiene un récord, diría casi mundial, de una patología que se llama síndrome urémico hemolítico, descrito por un médico argentino principalmente, doctor Gianni Antonio. Vamos a hablar aquí con la doctora Victoria Flores, que es médica veterinaria y se especializa en bromatología porque esto tiene que ver con las contaminaciones. ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos. Un placer. Sos de Viedma, me dijiste, de Río Negro. ¿Hiciste la carrera allá en Viedma? No, estudié en Córdoba, en la Nacional de Río Cuarto. ¿Y por qué veterinaria? Porque siempre quise ser veterinaria. Fui a una escuela agrotécnica y quería trabajar en el campo. Y estando en la facultad, siempre recuerdo un día estábamos y llegaron unos animales que tenían estructuras nodulares cuando los abrimos. Y la profesora dijo, ojo, hay que ver qué estructura nodular es esta porque hay una gama de estructuras nodulares. Entonces dijo, si llega a ser un absceso,
y esto pasa a un consumidor y lo cocinan bien, la familia no va a correr ningún riesgo. Pero si es una estructura granulomatosa y es tuberculosis, estamos todos en riesgo. Claro. Ese día fue cuando dije, yo quiero Esto es ser para mí. esa persona que esté ahí cuidando. No pasa a la familia, se queda en el frigorífico. Mira qué interesante. Bueno, trabajás como veterinaria y bromatóloga. Sí. Digamos, dentro de mi profesión, la orientación es bromatología y Sí. salud pública. Así que mi trabajo es el asesoramiento y acompañamiento a toda la industria de alimentos para que del campo a la mesa no tengamos ningún riesgo. Qué interesante lo que decís, ¿no? Porque yo a veces llamo las cosas picadas peligrosas, ¿no? Nuestro productor siempre digo, poné subtítulos picadas peligrosas. La gente piensa que yo voy a hablar de las carreras de automovilismo y no tiene que ver con eso, tiene que ver con la gente que va a comprar productos sin un sello, sin una garantía del SENASA, sin inspecciones bromatológicas. Una vez se tienta, vamos a ser sinceros, Sí. viene por la ruta, Cenar, tu un hijo te dice, salamín. che, mirá, qué buenos salamines, qué sé yo, compramos estos salamines que son de campo, son los buenos salamines, y no tienen ningún tipo de control, ni digamos, ni los criaderos de esos cerdos, ni la forma que se faenan, etcétera, etcétera. Vamos a hablar puntualmente ahora de una patología que, si mal no recuerdo, no sé, entre 200 y 500 casos por año en Argentina, vos sabrás mejor que yo eso, se producen a causa de la ingestión de productos que están contaminados con una bacteria. Contanos un poco qué es el síndrome urémico hemolítico. Bien, el síndrome urémico hemolítico en sí arranca de una gran familia de bacterias que es la Escherichia coli. La Escherichia Hay coli muchas. es un montón. Yo lo relaciono siempre, son como los Pérez, los Rodríguez, Claro. digamos, son como una familia gigante. Dentro de esta familia gigante tenemos 40 serotipos que son enterovirulentos. Y dentro de esos tenemos la Escherichia coli O157H7, que es un serotipo muy específico que justamente provoca esta enfermedad del síndrome urémico hemolítico. Esta enfermedad causa en principalmente menores de 5 años, que es lo que más se relaciona, pero la verdad que puede llegar a afectar a cualquier persona, hasta adultos mayores, un síndrome muy particular que empieza con una colitis hemorrágica y después pasa con una insuficiencia renal Bien, aguda. pero contame primero cómo llega Ok. desde esa bacteria, desde el animal, que vos me dirás qué animales son, Bien. al chico. Bien, esta gran familia de Escherichia coli habitan naturalmente dentro del tracto intestinal de todos los animales de sangre caliente, Por ejemplo. inclusive los humanos. Ah, perfecto. La Cerdo, vaca, toro, cabra, oveja. rata, perro, gato, Rata todos los también. animales. Pero principalmente nuestra cepa de riesgo, que es la O157H7, habita principalmente en el ganado vacuno. Inclusive también en digamos, todo lo que son rumiantes, vacas, razas cebuinas también, y lo que es ovejas, cabras, ciervos también en Bien, este país. no somos una población que come mucho ciervo, pero No, sí comemos mucha vaca. Pero un montón de Ganado vacas. vacuno, muchísimo. Tal Cerdo cual. Y también, aparte esto. todos los derivados también del Claro. vacuno. Por eso también corremos mucho riesgo con todo lo que son los lácteos y derivados lácteos Claro. cuando se utilizan leches no pasteurizadas. Afortunadamente, corremos con la suerte que la Escherichia coli es una bacteria termosensible, así que cuando uno cocina bien las carnes, bien, me refiero bien al centro que tiene que tener bien cocido y no eliminar ningún tipo de jugo rosado, es importantísimo Bien. este punto de cocción. Pero siempre queda en la mente de todas las personas y los que tenemos chicos, decir, bueno, ojo con las hamburguesas, pero por lo que vos decís, no solamente las hamburguesas. No, las hamburguesas suelen ser el alimento de mayor riesgo porque el problema, al ser una bacteria que es intestinal, cuando ocurre la faena, en la evisceración o en el cuero tocan la res y es cuando contagian a la carne. Claro, o sea que es una mala práctica de faena, no debería pasar. ¿Eso No decís? debería pasar, pero es a veces también un poco difícil por la faena en sí misma, pero bueno, puede llegar a ocurrir. Entonces, cuando se toca, se contamina la res, la media res, digamos, y después, por lo tanto, los cortes. Cuando se cocinan los cortes, hay que prestar atención en la carne molida porque la contaminación viene por fuera. Pero cuando yo muelo la carne, toda esa contaminación se va hasta el centro. Entonces, por eso es tan importante con las carnes molidas. Carnes molidas uno lo relaciona con una hamburguesa, pero pensemos en las albóndigas, las empanadas, el pastel de papas, ¿sí? Un montón de elaboraciones que hacemos con carne molida, donde tiene que llegar hasta el centro para evitar la contaminación. Claro, encima es comida
que generalmente Súper la consumen los popular, chicos, muy claro, popular. sí, tal Vas cual. a un lado y decís, bueno, quiero comer un pancho, una hamburguesa, a los chicos les encanta esto, ¿no? Sí, sí, tal cual. Pero aparte, más allá de la carne propiamente dicha, pensemos en todos estos derivados lácteos que decimos, lo del queso, yogures. Es súper importante porque la Escherichia coli, al estar en la materia fecal que decíamos y en el campo, durante el proceso de ordeñe, también se puede llegar a contaminar. Por eso es muy importante que la leche sea pasteurizada antes de la elaboración Sí. del queso, yogur o el Frutas, consumo de leche. verduras, jugos, puede haber también. Totalmente. Primero porque el propio humano puede ser un portador asintomático Ujú. y durante las cosechas o la manipulación propiamente dicha, pensemos en que la Escherichia coli es una contaminación fecal oral, así Sí. que puede ocurrir de una persona que también no se haya lavado o higienizado muy bien las Claro, por lo manos que y dijiste recién. continúe con sus trabajos. Claro, esos trabajos pueden ser parte de la cosecha o parte de la manipulación y elaboración. Puede afectar, dijimos chicos, pero también puede afectar a adultos. Sí, también, tal cual. Por ahí en los adultos sanos, pensemos en las poblaciones de riesgos. Los más propensos a enfermarse siempre son los menores o las personas adultas, inmunodeprimidas o personas embarazadas. Y una persona adulta, sana, puede adquirir la enfermedad, atravesar una bacilosis Vos que natural. sos especialista en bromatología, ¿cómo haces el control en los frigoríficos? ¿Los haces? ¿O ya cuando llega al consumidor en un supermercado? ¿Dónde vas a buscar la bacteria? Mira, yo soy directora de Bromatología Activa, es una consultora que asesora a toda la industria de alimentos, inclusive también al servicio gastronómico. Entonces trabajamos en todos los puntos y vamos evaluando desde frigoríficos qué tipo de situación. Obviamente esto se tiene que hacer una toma de muestra, analizar en el laboratorio y ver de dónde puede estar sucediendo la mala manipulación para que esto suceda. Y a su vez después, lo más importante que consideramos que también es entender que la carne cruda no solo puede traer Escherichia coli, sino que puede traer un montón de otras enfermedades transmitidas por alimento. No dejamos de ser animales y compartimos un montón de enfermedades en común. Por lo tanto, la manipulación de los elaboradores, sea un restaurante, o sea, mi propia cocina, para mi propia familia, tenemos que tener siempre un montón de recaudos. No perder la cadena de frío, lavarse muy bien las manos antes de empezar a cocinar y prácticas también que tenemos que cuidar. Cocinar bien las carnes, esto que decíamos, consumir alimentos cuidados, pero también el agua, porque en el agua también se ha demostrado que encima sobrevive muchísimo tiempo la Escherichia coli, así que hay que considerar aguas potables para elaborar, Bien. para lavarse. Vos dijiste termosensible, al calor. Al calor. No hace falta, si vos colocás una carne que está contaminada y la guardás en el freezer a menos 18 grados. Nada. Y después la sacás, la bacteria sigue viva. La bacteria sobrevive. O sea, Todos ¿qué los temperatura microorganismos se sobreviven en el frío. Eso lo tiene que saber toda la población. Perfecto. La gente piensa que congela a veces está. los cortes de carne y se acaba. Claro. No se acaban nada, simplemente quedan como dormidas los microorganismos y reactivan a volver a las temperaturas ambientes. Viste que la gente es común que un asado te dice el parrillero, ¿cómo les gusta? ¿Cocido, a punto o jugoso? Sí, sí. Y la mayoría pide jugoso. O sea, tiene más riesgo el que come jugoso, claramente, por lo que estás diciendo. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, jugoso para los chicos, nada. Es como para las personas más sensibles, nada. Todo bien cocido. Bueno, adecuada sanitización. ¿Cómo hay que hacer para que no pase esto? Bien. La sanitización de frutas y verduras es un proceso crítico. De hecho, hubo un caso de Escherichia coli en una criatura acá cerquita de La Plata y justamente ocurrió por un batido de frutillas que consumió. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿Envasado o comprado en la calle? Fueron a una feria, a la plaza, a jugar y hicieron viste que por ahí te venden juguitos en la calle. Entonces, ¿qué es importante conocer sobre la desinfección de las frutas y verduras? Que podemos usar productos clorados, que es económico, es accesible para todo el público en general, la lavandina común y corriente. Pero, permiso, no todas las lavandinas presentan la misma cantidad
de cloro. Perfecto. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, de 35, tenemos otras de 55 gramos de cloro. Entonces hay que revisar qué lavandina compramos. La mayoría de la casa tiene de 25 gramos de cloro, que es la estándar clásica, la amarilla esa que conocemos. todos. De todas las marcas, O sea, de tiene todos 25. los suelen tiene tener menor 25. concentración que todas estas. Tal cual. Entonces las diluciones también son diferentes. Mucha gente se quedó con una gotita de cloro por Sí. 1 litro de... Bueno, Exactamente. no es suficiente. Queda demasiado Importante. diluido y todavía no alcanza para lograr la correcta desinfección. Ese envase amarillo, ¿cuántas gotas hay que poner en 1 litro para Hay que lograr ver cuánto adecuada tiene la desinfección? que yo compro y revisar de que indiquen que es para potabilizar agua o para potabilizar alimentos. Ajá. Cuando indica para potabilizar alimentos, te da la dilución que indica este tipo de lavandina en esta concentración, ¿sí? Bien. En general suelen ser más o menos una cucharadita de té o hasta 5 ¿No le cambia el cucharaditas de gusto? té. No. No, Y siempre A es la lechuga no le importante cambia el gusto. enjuagarlas, obviamente Enjuagar. para que no queden restos de con cloro. agua potable, Sí, tal cual. obviamente. Es importantísimo lo del agua potable. Bien. De hecho, justo me sucedió que fuimos a hacer hace un tiempito una auditoría a un restaurante de la ruta y le dijimos, bueno, vamos a revisar todo cómo viene todo. Hicimos análisis de agua, es Cherry Chacolí en el agua. Apa. Y entonces me ¿Era agua de dice, pozo? agua de pozo. Y me dice, sí, ya sabemos, toda la zona tiene. ¿Cómo que toda la zona Ahí tiene? investigando a todos, la doctora Flores, declarada persona grata. Y me dice, por eso ponemos cartelitos en el baño de que no consuman el Mirá agua. qué bueno. Pero imagínate que uno se lava la mano, Las manos, te que- lavas la sí, después cara, te juegas la boca, o alguien después de toma comer. porque se Sí. le ocurrió. Aparte con esa misma agua lavan la vajilla, las tazas para servirte Tremendo. un café. Claro, así que bueno. Después me contás cuando esté el corte qué ruta es. Así después vamos a Te invito a sentarte. Muchísimas Por favor, gracias. gracias. Pues vamos a hacer un pequeño corte y después venimos al estudio. Vamos a hablar acerca de la ansiedad, depresión, la visita a los pacientes hospitalizados, internados, qué las sensaciones tienen. ¿Tienen ansiedad previa? ¿Tienen ansiedad durante la internación? ¿Siguen con ansiedad posterior? Todo esto y algo más después de esta pequeña tanda. Enseguida volvemos, no se vayan. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. No voy a poder ir porque tengo un anzuelo en el ojo. Estoy muy mal de la panza y me voy a quedar en casa. Anzuelo o orzuelo, se le suele decir. Podés poner excusas con la salud, pero ninguna a la hora de cuidarla. Luchito. Medife, cobertura médica. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe.
Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires.